mucho. Bueno, buenos días, ahora sí para la grabación. La clase de hoy vamos a ver lo que es termoquímica y electroquímica. Como introducción nosotros podemos decir que, por ejemplo, aquí tenemos la energía, tenemos una cascada, ¿cierto? Tenemos un lago y aquí hay lo que es una cascada. Entonces, en este instante, el lago, ¿cierto? O el agua, que va a ser el sistema termodinámico que yo estoy analizando en esta figura, tiene únicamente energía potencial. O sea, acá hay un montón de energía que está a una cierta altura y que al momento de caer se va a transformar en otro tipo de energía. ¿Ya? Y esto es la energía total, que la puedo ver como energía potencial únicamente. A medida que el agua va cayendo, adquiere velocidad, ¿cierto? Y va cayendo y produce, ¿cierto?, esta caída, esta conversión. Ya no toda la energía total es energía potencial, sino que pasa a ser una combinación de energía potencial y energía cinética. Y como pueden ver acá, cada vez que va cayendo más agua por este salto, la cantidad de energía potencial que yo tengo es menor. Y la energía total obviamente se va convirtiendo únicamente en energía cinética. Esto es lo mismo que ocurre eh, con, esto es lo mismo que ocurre con la parte termoquímica, ¿ya? Yo tengo efectivamente un poco de energía, o con la termodinámica, ¿cierto? Yo tengo energía en forma de calor y la puedo ir transformando en eh, energía en forma de trabajo. Entonces, acá tenemos lo que viene siendo el principio de conservación de la energía, en donde la energía total no es creable, sino que es convertible. Yo tengo energía total que va cambiando su distribución hasta que se convierte completamente en energía cinética. ¿Ya? Y sigue siendo la misma cantidad de energía total. Perfecto, eso. Espérenme un segundito. Entonces nosotros teníamos lo que se denomina un sistema termodinámico, ¿ya? Si alguien me puede decir cuál es la definición de sistema termodinámico. Sistema termodinámico, ¿cuál es la definición de eso? ¿Cuál es la definición de sistema termodinámico? Pues, cabro, Profe, tendrá que ver con la relación que existe entre la presión, la temperatura y el volumen, que es lo que normalmente uno analiza en la termodinámica, ya sea sistemas isobáricos, isotérmicos. te fuiste bien allá. Estoy preguntando, ¿qué es un sistema termodinámico? Esos son herramientas para analizar el sistema, ¿ya? ¿Qué es un sistema? O sea, debe ser como la clase 1 de termodinámica.
Profe, lo googleé. Pero ¿por qué hacen eso si esto debe... Profesor Badilla, Es me voy a que quejar con el profesor Badilla. Ya, no puede ser esto, no puede ser. Me llena de emoción. Ya, ¿qué Julio entonces, caballero? dice, se define como la parte del universo objeto del estudio, Exacto. un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina y entre otras cosas. Un sistema termodinámico, como bien dice Google, es aquella porción de universo que yo quiero estudiar. Entonces, yo aíslo el análisis, porque yo podría estudiar muchas cosas, pero yo quiero estudiar, por ejemplo, una pieza de acero. Yo quiero estudiar, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Yo quiero estudiar la ciudad de Viña del Mar, cómo se comporta en términos de temperatura, presión, la ciudad de San Felipe, ¿ya? Y ahí yo voy haciendo análisis con respecto termodinámicos con lo que yo puedo hacer. Entonces, en este caso, supongamos que en este mal dibujado eh, vaso, ¿cierto? Existe el sistema, que es ese químico que está ahí, ¿ya? Entonces, energéticamente, yo voy a definir como que el delta E, la variación de energía, va a ser la energía final menos la energía inicial. Entonces, yo tengo dos posibilidades, ¿cierto? Una es que el delta E, ¿cierto? Una vez que yo entrego, ¿cierto? Que el sistema pierde energía, libera energía y eso genera, ¿cierto? Lo que es que la energía inicial del sistema sea mayor a la energía final. Pero además tengo la posibilidad de que el sistema gane energía, absorba energía y eso hace que la energía final sea mayor a la energía inicial. Pregunta, ¿ustedes saben cómo se llaman los sistemas que pierden energía? ¿Serían los exotérmicos o no, profe? Los que liberan energía. Perfecto. Entonces, cuando un sistema libera energía, hablamos de un sistema exotérmico. Y cuando el sistema adquiere energía, hablamos de un sistema endotérmico. Entonces, a medida que yo tengo esto, ¿cierto? Yo tengo que ir analizando ahora desde un punto de vista químico cómo funciona esto. Y aquí es donde aparece esta ecuación, por ejemplo, en donde yo tengo la reacción de un combustible, CH4, más oxígeno, y eso me genera CO2, agua y energía, que puede ser expresada como kilojoule por mol o kilojoule por gramo, ¿ya? Por unidad de masa, digámoslo así, puede ser también por kilogramo. En este caso lo estamos por unidad de mol. Entonces, ¿qué tipo de reacción sería esta? Exotérmica, ya que libera energía. Exacto. Este tipo de reacciones en el mundo de la química son altamente cotizadas, ¿ya? Básicamente se espera se busca que las reacciones químicas no tengan, sean todas exotérmicas, ¿ya?
Entonces, si la reacción química es exotérmica, a mí me permite que de esa reacción yo saco energía, como ocurre, como ven a ustedes aquí, con una combustión. Obviamente también existen las reacciones endotérmicas que yo necesito inyectarle energía al sistema para que esa reacción ocurra, ¿ya? Y también existen algunas reacciones que no las hemos visto aún, pero son las catalizadas, en donde yo necesito agregarle algún otro componente, ¿ya? Por ejemplo, esta reacción no ocurre sola, necesita algo. No sé, que esté en un ambiente acuoso, algunas requieren luz ultravioleta, algunas requieren la presencia de algún ácido o algún otro químico que funcione como base o como, la palabra no es base, pero que funcione como una especie de eh, sostenedor, ¿cierto? ¿Ya? O solvente para la reacción, también, ¿ya? Entonces, necesitamos esos conceptos, ¿cierto? Y esas reacciones tenerlas claras, ¿ya? Entonces, si la reacción necesita energía, es endotérmica, y si la reacción libera energía, es exotérmica. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, si la energía es colocada en el lado de los productos, es una reacción exotérmica. Si la reacción es colocada en el lado de los reactivos, es endotérmica, ¿ya? Entonces, también podemos ver representado lo que es trabajo de expansión en lo que es la química. Entonces, acá tenemos 6 moles de gases reaccionando y del otro lado tenemos 7 moles de gas reaccionando, ¿ya? Pregunta, ¿ustedes se acuerdan de lo que es la ecuación de los gases ideales? La pavo ratón que le llaman, ¿Sí? PP es igual a RNT. Sí. Y la otra pregunta es, ¿ustedes se acuerdan lo que es un normal metro cúbico? Pueden responder que no también, eso no es obligación que se los vayan. Eso sí que no lo recuerdo yo por lo menos, profe. Ya. Esta parte de aquí nos va a ayudar a eso. Y vamos a utilizar lo que es el gas ideal. Ahí la señorita Javiera nos colocó la ecuación, ¿cierto?, en el chat, así que la podemos utilizar. La ecuación del gas ideal funciona de la siguiente manera, ¿cierto? PV igual nRT. El valor de R es de 0,0821 atmósferas litro por litro, ¿cierto? Por mol por grado Kelvin, ¿cierto? Esa es la unidad de la constante de los gases para cualquier gas, ¿ya? Normalmente, lo que se hace, ¿cierto? O lo que se hace en la parte termodinámica es utilizar el peso molecular o atómico del gas que yo estoy analizando y se cambia ese mol por masa, por gramos o kilogramos. Entonces tengo un R específico para cada uno, para cada gas, ¿cierto? Y por eso yo tengo esa diferencia. Pero este es el R universal, si se puede decir. Yo lo puedo tener también en otras unidades y cambia ese valor numérico, pero el valor, digámoslo así, es equivalente, solo que en otras unidades. Pero vamos a fijarnos en este. Yo voy a hacer el análisis de un gas que esté al nivel del mar y en condiciones normales. Condición normal se conoce como que esté a una presión de una atmósfera
y a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Vamos a reemplazar esos valores en la ecuación del gas ideal. Y vamos a decir que una atmósfera por unidad de volumen va a ser igual a, vamos a analizar un mol de gas, el que sea. Un mol por 0,0821 atmósferas litro dividido mol por Kelvin. Por la temperatura, pero en grados Kelvin la necesito. Y esa es 273,15 Kelvin. Se simplifican los Kelvin, ¿cierto? Se simplifican los grados Kelvin. Vamos a cambiar el color para que se vea la simplificada, ¿cierto? Se simplifican los mol. Como este va a pasar eventualmente dividiendo, se simplifican las atmósferas. Y me va a quedar el volumen en unidades de litro. Entonces el volumen que yo estoy buscando va a ser igual a 0,0821 por 273,15 y me va a quedar en litros. ¿Eso cuánto vale? ¿Que alguien lo calcule, por favor? $22,42. Lo vamos a cortar a 22,4 litros. Entonces, eso es el volumen de un mol de gas, de cualquier gas, ¿ya? Entonces, claramente si yo hablo de, alguien me puede decir, sí, pero estos son unos gases y estos son otros gases. Entonces, si yo tengo 7 moles de este, depende de la densidad, ¿cierto? Ya. Para los gases no pasa eso, ¿cierto? Y ese es el volumen de un mol de gas. Entonces, si yo tengo acá 6 moles de gas, tengo que multiplicar 6 por 22,4 y nos va a dar el volumen que debería generar ese gas. Y claramente 7 por 22,4 me va a dar el volumen de estos gases. ¿Ya? Les mencionaba el normal metro cúbico. Bueno, el normal metro cúbico es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del normal metro cúbico? Que esa es una unidad que yo la encuentro en la industria mayoritariamente. Y es que yo tengo un flujo de gas y básicamente lo que hago es verlas, analizar lo que tiene el gas en términos de temperatura, ¿ya? Y de volumen y eventualmente masa, presión obviamente, presión, masa o moles, es más común medir moles, ¿cierto? Masa, perdón, y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo todo eso y lo junto y hago este análisis y traspaso esa unidad que a mí me dé, esa unidad de medida que a mí me dé, saco una proporción con el volumen a 0 grados Celsius y a una atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Independizo las lecturas de las temperaturas de los gases y de las presiones que yo pueda tener. Entonces, así todas las lecturas de mi planta dan en normal metro cúbico. Normalmente es normal metro cúbico por hora, normal metro cúbico por minuto. ¿Ya? Es una unidad un tanto grande, pero que me permite eso, independizar todas las lecturas de los de las presiones, ¿cierto? Y de las temperaturas. Y así yo tengo siempre el mismo flujo, que indica lo mismo, ¿ya? Es una relación que se utiliza. Entonces, normal metro cúbico
Es una relación que se tiene con el flujo del fluido que se independiza de la temperatura utilizando la información que yo tengo a 0 grados Celsius y una atmósfera, con el fin de tener en todos los flujos de la planta la misma unidad. Ya. Entonces, eso por el lado de lo que es trabajo. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es una expansión debido a que la cantidad de moles de gas es mayor en los productos que en los reactivos. Y obviamente si yo tuviese una cantidad de moles mayor en los reactivos que en los productos, hablamos de un trabajo, ¿cierto? O podemos considerarlo un trabajo de compresión, ¿ya? Y se calcula cómo se calcula el trabajo, ¿cierto?, a nivel termodinámico. La diferencia de volúmenes que me dé, en este caso me va a dar 22,4 por la presión que yo tenga, si es que esta es constante. Si no lo es, tengo que hacer los cálculos correspondientes dentro de la integral. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Entonces, nosotros deberíamos poder representar de alguna manera lo que es la energía y la entalpía. Y eso se hace mediante lo siguiente. Nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la diferencia de la energía, ¿cierto?, que yo tengo en el sistema es igual al calor, ya sea liberado o absorbido, menos el trabajo realizado o sobre o por el sistema, ¿cierto? Exacto. Vamos a hablar con varilla. Diferencia de energía, ¿cierto? También, si nosotros definimos el trabajo de manera infinitesimal, vamos a obtener esto, ¿cierto? Asumiendo que la presión es constante. Tenemos esta situación de aquí. Y básicamente yo puedo despejar el calor y nos va a quedar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa cuando el volumen es constante? Lo que yo tengo es que el calor con el volumen constante es igual a la diferencia de energías que yo tengo internamente en todo esto, en todo el sistema. Si el volumen no cambia, la diferencia de energía interna del sistema me va a dar el calor liberado o absorbido. Mientras que a presión constante, nosotros tenemos esta otra situación, en donde todo esto se suma y lo que me genera es una nueva variable que se llama entalpía, ¿ya? Que es el calor liberado o absorbido a presión constante. La entalpía es es una unidad de medida, ¿cierto? Es una forma de ver el calor sin ver la energía interna del sistema. ¿Por qué? Porque la entalpía es más fácil de medir que la energía interna. Para medir energía interna yo necesito algún tipo de instrumento que me permita medir lo que ocurre de manera interna en el sistema que yo estoy analizando, hacerlo in situ. En cambio, la entalpía, yo puedo hacer la medición, ¿cierto? Simplemente haciendo los análisis de temperatura y teniendo en consideración el tipo de material que es y la masa. ¿Ya? Entonces es una medida un poco más macroscópica que me permite hacer este análisis sin tener que saltarnos todo. Entonces, pasa lo mismo que con lo que hablábamos con la energía, ¿cierto? Yo tengo lo que se denomina un delta H.
que va a ser igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Y aquí en nuestro tema, ¿cierto?, que estamos analizando, nosotros vamos a tener, básicamente, podemos hacer el análisis de lo siguiente. De que delta H para una reacción química va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una reacción química, básicamente tengo que el cambio de entalpía va a venir por este lado, ¿ya? Los productos menos la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y claramente esto nos va a decir cómo funciona o cómo opera la reacción química, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomemos como ejemplo esta reacción que ustedes ven aquí, o esta ecuación que representa esta reacción que está aquí, que viene siendo la combustión del butano. Esta tiene la siguiente información. El cambio de energía interna es de menos 2045 kilojoules. El cambio de entalpía es de menos 2043 kilojoules. Y la variación de trabajo, ¿cierto?, a presión constante va a ser de solamente 2 kilojoules. Si nosotros hacemos el análisis según lo que nosotros mismos vimos, los números calzan, ¿ya? Esto tiene una serie de decimales para allá, pero en realidad lo importante aquí es que la lectura calza, ¿ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Entonces, la pregunta es, ¿esta reacción que ustedes ven aquí es endotérmica o exotérmica? Debería ser exotérmica ya que es una combustión y libera energía en forma de calor. Precisamente. Entonces, una regla que tienen que conocer es que cuando el delta H de la reacción es mayor a 0, es una reacción endotérmica. Y cuando el delta H de la reacción es menor a 0, es una reacción exotérmica. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos viendo con lo que sigue. Y aquí es más o menos lo que hablábamos, ¿cierto? Un poco lo que teníamos antes. Lo único que sí, antes nosotros les mencionaba lo que era la condición normal.
No confundir con la condición estándar, ¿ya? El estado termodinámico estándar tiene que cumplir eh, algunos requerimientos, ciertos básicos. El primero es que tiene que estar a una presión de una atmósfera. Ahí parte. El segundo es que está a una temperatura de 25 grados Celsius inicialmente. Y finalmente, que está a una concentración de 1 molar en disoluciones. ¿Ya? Si nosotros hablamos de una solución, tiene que estar aún en una concentración de 1 molar. Si nosotros hablamos de temperatura, tiene que estar a 25 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera. Todos estos son I, no son O, no son excluyentes. No sé cómo llamarlo. Bueno, tienen que cumplirse las tres si estamos hablando de disoluciones, o estas dos primeras si estamos hablando de líquidos, sólidos o gases. ¿Ya? Si no están en estas condiciones, no es una condición estándar, no está en un estado termodinámico estándar. No confundir, de nuevo, con el estado normal. El estado normal es a 0 grados Celsius. Este estado estándar es a 25. Lo digo por experiencia porque ya se han confundido previamente. Entonces, vamos viendo cómo nosotros podemos ir viendo lo que es los cambios químicos a través de la entalpía. Entonces nosotros tenemos un sólido, ¿ya? Partimos desde el sólido. Y este pasa a ser un líquido. Eso genera lo que se denomina una entalpía de fusión, ¿ya? Lo que pasa a una transformación química que se llama fusión. Posteriormente ese líquido puede pasar a vapor. Y eso genera lo que se denomina una entalpía de evaporización o evaporación, ¿ya? Pero además, si yo tengo suficiente energía, ¿cierto? Yo puedo pasar inmediatamente, o bueno, ciertas condiciones, yo puedo pasar de sólido a vapor, lo que se denomina una reacción de sublimación. Normalmente es bien aceptado hablar de que la entalpía de sublimación es igual a la suma de las dos entalpías. Es aceptable, no es que realmente pase así, pero uno lo puede considerar de esa forma y no pasa nada, está todo bien, ¿ya? Entonces, a través de la entalpía, yo puedo hacer análisis de transformación de cómo cambian los reactivos y cómo cambian los componentes que participan de una reacción química, ¿ya? Y obviamente también puedo analizar cuánta energía se necesita para impulsar dicho cambio. Entonces, supongamos que tenemos esta reacción química, ¿ya? Que sirve para obtener mayoritariamente este producto. Es una especie esto es una titulación, ¿cierto? En donde yo tengo dos sólidos y que eventualmente cuando los hago reaccionar, probablemente en un medio, los disuelvo en agua, voy a generar ese compuesto acuoso y ese compuesto líquido, ¿ya? Entonces esta reacción tiene una entalpía estándar, ¿ya? De 80,3 kJ. ¿Qué quiere decir eso? Que a una atmósfera y a 25 grados Celsius, y como estamos en presencia de diluciones, cuando estos estén a una concentración 1 molar, o produce estos compuestos en concentración 1 molar, esto de aquí nos
representa, ¿cierto? O requiere una entalpía de 80,3. Si se dan cuenta, el valor de la entalpía es positiva, endotérmica, y tenemos esta situación que ustedes ven aquí. ¿Ya? O sea que necesito inyectarle esa cantidad de energía para que esta reacción ocurra a 25 grados Celsius, una atmósfera, y con un molar de concentración. Luego tenemos esta otra reacción, por ejemplo, que viene siendo una reacción de reducción de óxido de hierro, utilizando aluminio. Y esto tiene esta otra energía, ¿cierto? O esta otra entalpía de reacción. A 25 grados Celsius, una atmósfera. Como son solo sólidos, no necesito, no necesito la condición de 1 molar. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que esta reacción primero es exotérmica y nos dice que esta reacción va a liberar dicha cantidad de energía. Normalmente expresada, a lo mejor ahí faltó, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos estas reacciones, ¿cierto?, que nos permiten determinar la energía que yo requiero para que estas funcionen, o si utilizan mayor cantidad de energía, ¿cierto? O se liberan energía al ambiente. Luego tenemos el concepto de calorimetría. ¿Ya? Nosotros aquí contamos con una mezcla reaccionante, o sea, tenemos en ese baño una cierta mezcla de compuestos, ¿ya? O de elementos que eventualmente van a generar algún grado de algún compuesto, ¿cierto? Y esto está en un recipiente aislado térmicamente. Entonces, acá tenemos un agitador, el cual permite que la reacción ocurra. Yo tengo dos formas de llegar al equilibrio termodinámico, ¿ya? Mediante dejar todo quietecito, 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 o agregando agitación como si no hubiera un mañana, ¿ya? En este caso, esta técnica emplea la segunda parte, aplicando agitación como si no hubiera un mañana, ¿ya? Y eso permite que la mezcla esta reaccione. Esto yo voy midiendo con un termómetro, ¿ya? El cambio de temperatura que yo tengo. Eso genera que esta mezcla de aquí adquiera una temperatura, ¿cierto?, bien descrita por este termómetro, y como yo sé o debería saber qué es lo que hay aquí y qué se está produciendo, yo puedo ver mediante los calores específicos, yo puedo ir relacionando con el termómetro cuál es el grado de avance de la reacción, cuál es, en qué estado terminó, y cómo esto va a permitir, ¿cierto?, que la mezcla genere algunas diferencias, ¿cierto? Entonces, yo puedo caracterizar lo que está pasando acá por medio de un termómetro. Interesante, ¿no? A esto se le denomina calorimetría, que es básicamente ver que la lectura del termómetro coincida con lo que la reacción química me indica que debería estar ocurriendo.
Es bien, bien simpático ese tema, ¿ya? Entonces, es evidente que si la temperatura del termómetro sube, quiere decir que la reacción es exotérmica, ¿ya? Porque el sistema está liberando energía calórica. Ahora, si la temperatura del termómetro baja, quiere decir que esto es una reacción endotérmica, ¿ya? Y eso hace que la temperatura del termómetro baje. ¿Alguna duda y o consulta con esto? De mi parte, por lo menos no, profe. Perfecto. Ya. Entonces todo esto, como ustedes sabrán, se mide utilizando lo que se denomina la capacidad calórica o calor específico, ¿cierto? Entonces, yo tengo el calor específico de ciertos elementos en unidades de gramo, pero acá los tengo en unidades de mol. Entonces, nótese la diferencia que existe entre uno y otro. Y si podemos ver, el aluminio y el cobre inclusive tienen la misma capacidad calorífica molar entre ambos. Pero cuando lo pasamos a gramos, o sea, cuando aplicamos lo que es el peso atómico de ambos, ya notamos la diferencia, ¿ya? ¿Cuál es la más empleada a nivel químico? Esta. Cuando nosotros hablemos a nivel químico, mejor es pasarlo todo a mol, porque ahí hablan el mismo lenguaje. Y después con los pesos moleculares o pesos atómicos, nosotros nos devolvemos a lo que es masa, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del gramo? ¿Cuál es la dificultad del gramo cuando yo hablo en termodinámica o en química? Es que el gramo me produce diferenciación, ¿cierto? Y algunas lecturas un poco erróneas, y además requiere mucha información. Si yo estoy analizando un gas, por ejemplo, yo necesito el R de dicho gas para poder hacer estos análisis. En cambio, cuando hablo de moles, los paso todos a moles y me olvido, y el R es 1. Ese R después uno se lo aprende de memoria de tanto usarlo. ¿Ya? Al principio uno lo busca y hace algunas conversiones, ¿cierto? Y también analiza los otros que están en calorías, que están en kilojoules, que están en joules, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Pero eso permite que yo haga los análisis de manera, no vamos a decir correcta, pero sí más sencilla. Entonces, el mol permite que toda la información que yo tengo del sistema termodinámico, yo lo hago que conversen, y que conversen bien, ¿ya? Eso como comentario y como consejo cuando ustedes hagan este tipo de cosas en, en ¿cómo se llama? En termodinámica, ¿cierto? O cuando hablen de los sistemas químicos, pásenlo todo a mol, porque el mol ayuda a eso. Ahora, si usted tiene tiempo en su trabajo de título, tal vez, y todo lo demás, y tiene la parte química, maravilloso. O sea, tiene el tiempo de buscar toda esa información en gramos y utilizarla como corresponde, o en kilogramos, utilizarla como corresponde, espectacular. Así gana mucho tiempo. Ya, vamos a tomarnos unos 5 minutitos de break para que vamos a despejarnos, ¿cierto? Y volvemos en unos minutitos. Ya, estimados, ahora sí.
Entonces, tenemos lo que es la capacidad calórica para determinar, ¿cierto?, algunos elementos que tiene la entalpía. Uno de los elementos, ¿cierto?, que nosotros debemos emplear, ¿cierto?, que podemos, cómo lo podemos utilizar, es calcular delta H, o el H para ser más precisos, como M masa por C por delta T. Entonces eso nos va a entregar la energía que yo necesito para hacerlo utilizando unidades de masa. Mientras que si yo quisiera, podría también calcular H como N C por delta T, donde N es el número de moles. Entonces tenemos la parte calórica, ¿cierto? Calorífica, molar, y tenemos el calor específico en masa. Entonces tenemos ambas opciones de lo que nosotros podemos hacer en este punto, ¿ya? Luego viene lo que se denomina la ley de Hess, que es algo que nosotros debemos utilizar. La ley de Hess postula lo siguiente: el cambio total de entalpía para una reacción es igual a la suma de los cambios de entalpía para las etapas individuales de la reacción, que es más o menos lo que nosotros decíamos anteriormente. Pero no es exactamente lo mismo. Imagínense esta reacción química, ¿ya? Representada por esa reacción química. Entonces, ¿qué ocurre? Esa reacción o esta ecuación no representa la reacción química como tal. Lo que tiene que ocurrir es que yo tomo hidrógeno, lo reacciono con nitrógeno y me genera este compuesto de aquí. Y en presencia de otro hidrógeno genera esto. Hay una especie de transformación o descomposición un poco extraña, ¿ya? Eso es lo que ocurre, no ocurre directamente. A esto de aquí se le denomina mecanismo de reacción. Y esto hace que la reacción, yo puedo ver la reacción química pensando, ¿cierto?, en la cantidad de, viéndolo paso a paso, lo que ocurre. Ahora, yo después hago suma, elimino cosas y me queda esta misma reacción. Y si se dieron cuenta, ese paso de ahí no aparece aquí arriba, sino que ese hidrógeno se pone acá y listo, ¿ya? Esto es muy utilizado más en la industria química, ¿cierto? Pero ya más al detalle, no tan se utiliza para determinar algunos temas de velocidad de reacción. Entonces, la etapa 1 tiene una serie, tiene una entalpía un tanto desconocida, ¿cierto? La etapa 2, esta de aquí, tiene esa entalpía y la reacción química total tiene esa entalpía. Entonces, ¿qué pasa? Yo de todas maneras necesito inyectarle energía al, eh, al sistema, a pesar de que la reacción química que yo estoy representando, la final o la total, es exotérmica. Pero para echarla a andar, necesito esa. Y esa, si nosotros hacemos el análisis, es más, hagámoslo, vamos a ver que la etapa 1 le vamos a poner delta H1 más delta H2 tiene que ser igual al delta H total, ¿ya? Entonces, delta H1
delta H1 menos 187,6. Las unidades las vamos a dejar de lado un poco, pero ya para que vean. Después las voy a colocar. Me tiene que dar menos 92,2 kilojoule por mol, ¿cierto? Entonces, delta H1 tiene que ser igual a menos 92,2 más 187,6. Y ese resultado nos da, si alguien lo puede calcular, por favor. 95,4. Muy bien, señorita Javiera. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que la reacción es importante esto, la ecuación química que yo veo es exotérmica. Pero igual tengo que añadir algo de energía porque para echar, como quien dice, para echar a andar el auto, necesito inyectarle energía primero. Aunque el vehículo vaya en bajada. Inicialmente por lo menos le tengo que añadir algo de energía y ya después la otra reacción me lo compensa. Y eso permite que la reacción química sea exotérmica. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y eso ocurre con bastantes reacciones, más de las que uno esperaría, ¿cierto? Que inclusive uno las ve que son exotérmicas, pero necesitan una echada a andar, si se puede decir, una vuelta de llave. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? No, profe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos entonces haciendo esto. Entonces, calor estándar de formación es el cambio de entalpía, delta H sub 0 F, para la formación de un mol de una sustancia en su estado estándar a partir de los elementos que lo constituyen en sus estados estándar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, la entalpía de formación de este compuesto, metano. Yo lo formo, lo puedo transformar o convertir desde sus elementos base, que en este caso es carbono e hidrógeno. Y esto tiene una entalpía de formación de menos 74,8 kilojoule por mol. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Y aquí hay unas reglas que hay que mencionar de manera amistosa. La primera es que los elementos sólidos monoatómicos su delta H sub 0 de formación
es 0. Ese es uno. Otro. Para los elementos gaseosos diatómicos, delta H de formación, ¿cierto? Estándar es 0. Todos los demás tienen valores, inclusive los líquidos. Pero cuando estamos hablando de elementos sólidos monoatómicos, ¿ya?, o elementos gaseosos diatómicos, su delta H de formación es 0. Analicemos esta reacción que nosotros tenemos aquí. Si yo veo me dice que delta H de formación es menos 74,8. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual, se puede decir, al H del producto, ¿cierto? Menos H de los reactivos. Entonces, en el caso de los productos, el producto que yo tengo es la entalpía, ¿cierto?, del CH4, menos la entalpía del carbono, y menos 2 veces la entalpía del hidrógeno. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar las reglas que mencioné aquí al lado izquierdo. ¿El metano es un elemento sólido monoatómico? No. ¿Es un elemento gaseoso diatómico? No. Por ende tiene una entalpía de formación con un valor numérico distinto a 0. En realidad todos tienen, pero hay algunas que son iguales. ¿El carbono es un elemento sólido monoatómico? Sí. Por ende, su entalpía de deformación es 0. Es estándar. Su calor estándar de formación es 0. Estándar. Este H2 que aparece aquí es H2, gaseoso. ¿Es un elemento sólido monoatómico? No. ¿Es un elemento gaseoso diatómico? Sí. Entonces, su calor de formación es 0. Por ende, yo puedo decir que H estándar es menos 74,8 kilojoule por mol. ¿Cómo yo llego a esto? Calorimetría. Entonces yo le digo, ¿yo cómo puedo hacer esto? A partir de una mezcla de elementos conocidos que me deberían dar ese elemento, ese compuesto, los mezclo y veo cómo varía su temperatura. Y como yo sé que el calor de formación de los elementos solos o gaseosos como diatómicos son 0, hago magia, ¿cierto? Y hago estos cálculos que aparecen acá y que me permiten ver cuál es el calor de formación de un compuesto un poco más, más complejo. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con esto? Perfecto. Vamos viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la fermentación de la glucosa. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esto, tenemos acá la glucosa que me produce
etanol y que me produce dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, la entalpía de la reacción química va a ser 2 veces la entalpía del etanol más 2 veces la entalpía del dióxido de carbono y menos la entalpía de la glucosa. Todo esto tiene que ir ponderado por el coeficiente estequiométrico de la reacción. De ahí que es muy importante tener las reacciones balanceadas adecuadamente, porque de eso depende que mi reacción química funcione y esté correcta, ¿ya? Se necesita esto, porque si la tengo mal balanceada, este balance energético me puede dar mal y de ahí para abajo todo va a dar mal. Entonces, yo con esto después lo que hago es corroborar que toda la información que está sea correcta. Entonces, en este caso yo la glucosa la tengo que dar vuelta. O sea, esta reacción de aquí para que tenga sentido. Y después la voy simplificando elementos que me van a permitir hacer el análisis completo. Me explico. La reacción que está arriba, ¿ya? Esta de aquí, ¿qué dice? Que yo tengo el etanol en los productos, ¿ya? Etanol en los productos. En la reacción de formación del etanol, ¿el etanol está en los productos? Sí. Según la reacción de la fermentación de la glucosa, el dióxido de carbono tiene que estar en los productos. ¿Está el dióxido de carbono en los productos de la ecuación de formación del dióxido de carbono? Sí. Así que cumple. Según esta ecuación, la glucosa tiene que estar en los reactivos. ¿Está la glucosa en los reactivos? No, la glucosa está en los productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que dar vuelta a esa reacción, esa ecuación química, para que coincida con lo que yo necesito. Entonces, me quedaría C6, H12, O6, sólido, ¿cierto? Produciendo 6 átomos de carbono, más 6 de hidrógeno, más 3 de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de componentes que no aparecen en la reacción general, si se puede decir, en la reacción que está con asterisco, la primera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Yo lo que voy a hacer es sumar todos estos elementos de estas distintas reacciones químicas que aparecen aquí. Y lo que voy a obtener es lo siguiente. Va a ser 2 carbono más 3 H2 más un medio de oxígeno. A ver, voy a partir de otra manera, mejor, esto puede ser un poco confuso. Ya. Entonces, vamos viendo reacción por reacción si yo logro eliminar todos los elementos que yo tengo. Entonces, primera ecuación que yo tengo, la del etanol, tiene 2 carbonos. 2 carbonos. En los reactivos, dióxido de carbono tiene 1 carbono en los reactivos. La glucosa tiene 6 carbonos en los productos. ¿Yo elimino todos los carbonos así? La respuesta es no. Tengo 2 aquí, 1 acá, si los sumo me da 3, y los tengo que eliminar con los 6 carbonos que aparecen acá. ¿Ya? Hidrógenos. En el lado del etanol tengo 3 moles. En el lado del dióxido de carbono no tengo nada. Y en el lado de la glucosa tengo 6. Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar esos hidrógenos? Ok, lo que vamos a hacer entonces es multiplicar todo esto por 2. Entonces,
Lo que voy a decir entonces es que en la ecuación del etanol voy a tener 4 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno, ¿ya? Y 2 etanol. Entonces ya con eso multipliqué por 2 esa ecuación, pero tengo que multiplicarla toda, completa. Y ahí puedo simplificar el hidrógeno. Y finalmente, si se dan cuenta, de oxígeno en los reactivos del etanol, tengo un átomo de oxígeno y tengo un mol de oxígeno, perdón, en el dióxido de carbono, y tengo 3 en el producto de la glucosa. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo trabajo esto? Y volviendo un poco al carbono, en el etanol tengo 4, en el dióxido de carbono tengo 1, y en los productos de la glucosa tengo 6. Entonces lo que voy a hacer ahora es que el dióxido de carbono, la ecuación completa la voy a multiplicar por 2. Entonces ese me queda por 2, ese me queda por 2, y ese me queda por 2. Y ahora puedo eliminar todos los elementos constituyentes de las reacciones. Entonces, 4 carbonos, 2 carbonos en el dióxido de carbono, 6 carbonos en los productos de la glucosa. Entonces los carbonos ya se van. Se pueden simplificar tranquilamente. Hidrógeno, 6 en el etanol, 6 en la reacción de la glucosa, eliminados. Oxígeno, 1 en el lado del etanol, 2 en el lado del dióxido de carbono y en los productos de la glucosa 3. Los puedo simplificar tranquilamente. Recordemos que son ecuaciones químicas, por ende los puedo tratar como ecuaciones, ¿cierto? Como las ecuaciones matemáticas. Entonces lo que nos queda, ¿cierto? Es que esta ecuación de aquí, yo ahora sumo todos los elementos que me quedan. Y me va quedando que la glucosa sólida va a producir, ¿cierto? 2 de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. La pregunta mágica es: ¿de qué me sirve todo esto? Yo puedo construir las ecuaciones químicas a partir de estas ecuaciones constitutivas o constituyentes de un fenómeno para así producir una ecuación que no necesita balancearse de otra manera. A partir de los elementos de las ecuaciones constituyentes, yo puedo armar mi ecuación química sin tener que balancearla, porque ya viene balanceada, a partir de la eliminación atractiva o la eliminación de los distintos constituyentes. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Perfecto. Entonces acá hay algunos ejemplos de algunos valores de calores de formación de algunos elementos, ¿ya? Tenemos algunos que son endotérmicos, como es el acetileno, y otros que son exotérmicos, como lo es el agua, tanto gaseosa como líquida, ¿ya? No tiene ningún problema ninguno de ellos, ¿ya? Tenemos el carbonato de magnesio, como se muestra acá, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, también mencionado, ¿cierto? Dióxido de carbono, etanol, glucosa, ¿cierto? A partir de esto yo puedo, por ejemplo, calcular el calor estándar, ¿cierto? De la ecuación que nosotros veíamos arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo la ecuación, ¿cierto? Y tengo algunos elementos, los elementos que aparecen acá. Entonces, vamos viendo.
Entonces, de la reacción que aparecía arriba, de la fermentación de la glucosa, yo tengo que va a ser etanol por 2. 2 por menos 277,7. Más dióxido de carbono, 2 por menos 393,5. Y menos la entalpía de formación de la glucosa, que en este caso es menos 1260. Las unidades las vemos luego, ¿cierto? Entonces este delta H de reacción nos va a dar 277,7 más 2 por 93,5 menos 1060. Nos da menos 82,4. ¿Ya? Entonces esta es una reacción kilojoule por mol. Esta es una ecuación, una reacción exotérmica, ¿ya? Pero como ustedes se dieron cuenta, en este caso para que tenga sentido, a la glucosa hay que diluirla o hay que separarla en estos componentes que nosotros teníamos, y eso va a ser, eso va a requerir cierta energía. Entonces, a pesar de que la reacción en general es exotérmica, el paso especialmente de la glucosa va a requerir energía. Y si se dan cuenta, una buena cantidad de energía, que después se me va a ver retribuida energéticamente con esta parte, ¿cierto?, de la formación. Bueno, tenemos las ecuaciones de combustión, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, es entre una sustancia, normalmente un hidrocarburo, que al reaccionar con oxígeno produce gases y energía. Y el calor liberado por esta reacción se lo denomina calor de combustión. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el hidrógeno reaccionando con oxígeno y el metano reaccionando con oxígeno produciendo y su producción de energía. ¿Ya? ¿Dónde está el chiste de todo esto? Se lo vamos a mencionar en este instante en la tabla a continuación. ¿Qué notan ustedes de estas dos ecuaciones y de sus energías? Cuéntenme, por favor. Cosas simples, o sea, ¿cuál tiene mayor energía por mol liberado? ¿Cuál libera más energía según la información que tenemos en pantalla? ¿Cuál libera más energía?
por unidad de mol. Bueno, es evidente que la que libera más energía, ¿cierto?, es la del metano, por unidad de mol. Pero si vemos esta tabla, notamos que la cosa cambia cuando hablamos de masa. Entonces, esto hace muy interesante al hidrógeno, porque es más eficiente por unidad de masa. Entonces, si yo tomo 1 gramo de hidrógeno, al final no tomo moles, yo no mido moles normalmente en la vida cotidiana, mido masa. Bueno, en el caso del hidrógeno, yo mido, ¿cierto?, la energía liberada por unidad de masa. Y si se dan cuenta, el que más energía libera es efectivamente el hidrógeno. Bastante interesante. Entonces, si usted se pregunta por qué tanto interés por esta revolución que ha habido del hidrógeno verde, no es un tema solamente ecológico, también es un tema técnico. El hidrógeno es un elemento altamente eficiente energéticamente. Hay que tener sus cuidados, porque además es explosivo. ¿Sí? Hay que tener cuidado, no es llegar y voy a usar hidrógeno a lo loco. No, hay que tener ahí sus cosas. Pero el hidrógeno es un combustible muy interesante al momento de compararlo con los hidrocarburos más convencionales, ¿cierto? Que prácticamente en algunos casos dobla, triplica, y ya ahí me perdí, debe ser unas 10 veces más potente que el metanol. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno es bastante atractivo desde un punto de vista másico. Bueno, y con respecto a la entropía, porque ya hemos hablado de la entalpía mayoritariamente, la entropía la verdad es que no hay mucho que decir, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que viene siendo la expansión, y como ustedes saben, la entropía puede ser determinada a partir de lo que es delta S igual al calor dividido la temperatura. La temperatura del sistema ¿ya? Entonces, la entropía normalmente tiene un valor valor positivo, ¿cierto? Y además me permite verificar qué tan reversible es el proceso. Es una escala de la reversibilidad de un cierto proceso. En las reacciones químicas no es la diferencia. Mientras más positivo sea, a mayor entropía, más irreversible es, y por ende puedo devolverme menos hacia todo esto, ya hacia la parte de los reactivos. O dicho de manera espontánea, y ahí está el detalle. Si la entropía me da mayor a 0, es que el proceso es irreversible, ¿cierto? Lo que implica que no puedo volver a los reactivos desde los productos. Pero en realidad eso es irreversible espontáneamente. O sea que sí puedo volver a los reactivos desde los productos, pero para eso necesito inyectar energía. Y ahí está el detalle. La entropía química apunta a eso. ¿Ya? Y aquí les presento uno de los elementos más importantes que tiene esto, que es la energía libre de Gibbs, en donde la energía libre de Gibbs es un indicador de qué tan bien funciona todo esto. Entonces, la energía libre de Gibbs es
es una energía, ¿cierto?, que se obtiene a partir de la entropía y de la entalpía. Y me indica qué tan espontáneo de una química. ¿Ya? Como tal, yo no lo vería como una energía. ¿Ya? No es una energía que yo, por ejemplo, la saco de una batería de auto o veo algo así. No, es una energía, ¿cierto?, que tiene otras componentes u otras virtudes. Entonces, espontaneidad de una reacción química. Cuando delta G, a ver, hagámoslo el análisis al revés mejor. Vamos a ir viendo de otro punto. Yo tengo dos posibilidades, ¿cierto?, para lo que es la entalpía, ¿cierto? Yo tengo que la entalpía puede ser mayor a 0 o que la entalpía puede ser menor a 0. Y con respecto a la entropía, yo puedo tener que la entropía puede ser mayor a 0 o mayor o igual a 0, o que puede ser menor a 0. Entonces, hagamos combinaciones de estos elementos. Imaginemos que delta H es mayor a 0 y que el delta S es mayor o igual a 0. ¿Ya? Delta H está ahí, ¿cierto? Si es mayor a 0, ese valor de ahí va a ser positivo. Si delta S es mayor o igual a 0, esta parte de aquí va a ser negativa. Entonces, va a depender de la magnitud de la entalpía y de la entropía, qué pasa con la energía libre de Gibbs. Vamos a tomar otro caso mejor para partir desde ahí. Supongamos que delta H es menor a 0 y que delta S es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir eso desde un punto de vista químico? Que si delta H es menor a 0, quiere decir que mi reacción es exotérmica. Y que delta S sea mayor a 0, quiere decir que el sistema está teniendo el desorden, se está desordenando. Eso de aquí es espontaneidad. O sea que el sistema, ese cambio que yo estoy sugiriendo que ocurre, o esa ecuación química, está representando un cambio que ocurre espontáneamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un delta H mayor a 0 y un delta S menor o igual a 0? Quiere decir que yo necesito inyectarle energía al sistema y además que tiende al orden. O sea, según lo que tenemos acá, esto de aquí va a ser positivo y eso de aquí va a ser, va a ser positivo también. Por ende, delta G me está diciendo, eso indica un cambio que es no espontáneo. Entonces, si analizamos qué ocurre, en este caso de espontaneidad, delta G es menor o igual, menor a 0.
Y en el caso cuando es no espontáneo, delta G es mayor a 0. Entonces, aquí está la definición de delta G. Si la energía libre de Gibbs es menor a 0, quiere decir que el cambio que yo estoy sugiriendo, o la reacción química que yo estoy sugiriendo, es espontánea, ocurre espontáneamente. Por otro lado, si el delta G es mayor a 0, ¿ya?, implica que el cambio no es espontáneo. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero sí está queriendo decir que necesito inyectarle energía para que ocurra. ¿Ya? Y luego tenemos otras dos combinaciones, ¿cierto? Esa que anoté aquí, que depende de la magnitud de la entalpía, y tenemos, ¿cierto?, la otra que es delta H menor a 0 y delta S menor o igual a 0, ¿cierto? Estos dos cambios que aparecen aquí, la verdad es que, como les digo, dependen de la magnitud y puede ocurrir, ¿cierto?, que generen una tercera. Obviamente yo tengo que analizar las magnitudes que me entregue, y si da mayor a 0 quiere decir que no es espontáneo, y si me da menor a 0 quiere decir que el cambio va a ser espontáneo. Pero también existe una tercera opción, y es que delta G sea igual a 0. Y eso quiere decir que esto está en equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente me está queriendo decir que el cambio que yo estoy sugiriendo ocurre tanto en el sentido que estoy diciendo como en el sentido contrario. Entonces, hay una conversación entre ellos, y la verdad es que los cambios ya no van a ser, hay una convivencia entre los componentes que yo estoy sugiriendo. Si es mayor a 0, quiere decir que el cambio que yo estoy sugiriendo no ocurre espontáneamente, o que ocurre al revés de como yo lo estoy sugiriendo. Si es menor a 0, quiere decir que ocurre tal cual lo estoy diciendo. Ahora, si es igual a 0, quiere decir que tanto reactivos como productos están en un equilibrio. Entonces yo estoy tanto produciendo productos, valga la redundancia, y los productos se están transformando en reactivos al mismo tiempo. Entonces, no hay problema en eso y estamos trabajando de esa manera, ¿ya? Eso es energía libre de Gibbs, y es una herramienta muy, muy importante en el mundo de la termoquímica y especialmente de la metalurgia. Hay estudios completos de energía libre de Gibbs. Esa simplona reacción que ustedes ven ahí entrega una cantidad de información impresionante. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos sacar de la energía libre de Gibbs? Podemos obtener los diagramas de fase. El famoso diagrama de fase fierro-carbono, que ha sido estudiado experimentalmente, yo lo puedo modelar con energía libre de Gibbs. Lo podría eventualmente obtener. El diagrama de fase del agua se obtiene un paso más atrás, ¿cierto?, con lo que es la entropía, ¿cierto?, en parte, con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es la primera parte de la energía libre de Gibbs, y así podemos seguir viendo diagramas de fase. Así es como se obtiene, ¿ya? Procesos mismos, lo que viene siendo la oxidación, yo la puedo estudiar, y la reducción, yo la puedo estudiar a partir de la energía libre de Gibbs. Y así sucesivamente hay varios cambios y hay varios elementos que yo puedo estudiar a partir de eso, ¿ya? ¿Dudas o consultas, estimados? ¿No? Bueno, en honor al tiempo vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima vez veríamos lo que es electroquímica, y ya con eso vamos a dar paso después a
espero también ver disoluciones la próxima semana, y después damos paso a lo que es química orgánica y con eso cerramos el curso, ¿ya? Así que eso, estimados, que tengan muy buen fin de semana